Con un saludo, le damos la bienvenida en este espacio nuevamente a los alumnos del 10º grado del primer año de la educación técnica y profesional, y le damos también nuestro saludo a los familiares que nos están acompañando en este espacio. Es evidente que seguramente en la semana que transcurrió usted ha hecho un estudio intenso de la asignatura. Puede ser que haya descubierto algunos conocimientos que estaban ocultos, que estaban entre líneas en los libros, porque eso tiene el estudio. Que además trabajamos para dos propósitos. El primero, obtener conocimientos perdurables que formen parte de nuestra cultura integral. El segundo, bueno, es vencer una prueba, obtener resultados óptimos en una prueba. Hoy estaremos tratando otro tema, pero les recuerdo que acabamos de transitar por un periodo complejísimo y extenso que va desde la creación de la Ilíada, aproximadamente siglo VIII antes de nuestra era, hasta todo el transcurso de la Edad Media, con esos cambios sorprendentes que se dan. Seguramente usted descubrió que cada cierto tiempo cambia el arte, cambian las obras literarias, pero es que cambia también la sociedad. Así es que hoy le estamos proponiendo este tema, el tema del Renacimiento. Fíjense en la palabra, fíjense el nombre, ya eso tiene usted que preocuparle. Renacimiento es una palabra, sustantivo, que ya era derivado. Nacimiento, viene de nacer, pero fíjense que tiene el prefijo re delante, y re significa repetición. Por tanto, ¿qué habrá vuelto a nacer? ¿Qué debe haber muerto o desaparecido que tiene que nacer nuevamente? Ahí tiene usted la incógnita que nos va a ir guiando durante todo esta clase de orientación para la profundización. Aquí les estoy mostrando una lámina. ¿Puede identificar quién es el autor? Bueno, una primera pista. Esta lámina es el estudio de las proporciones humanas, creada por uno de los grandes del Renacimiento, que aún no voy a anunciar quién es. Fíjese que a partir de este estudio, las proporciones humanas, observen la terminología que voy empleando y usted irá descubriendo cuál es el fondo último, el sedimento, la base de este gran movimiento, que no es solamente un movimiento artístico literario, sino que fue toda una revolución en Europa. Es evidente que cuando la base económica cambia, la sociedad conmociona. La base económica, la economía es la base de la sociedad. Cuando la base económica cambia, la sociedad conmociona y todo lo demás va cambiando. Cambian las estructuras sociales, cambia el sistema de gobierno, cambia la forma de pensar, cambia la religión y cambia, ¿por qué no?, hasta el arte. Algo va cambiando. En esa dialéctica de la vida es que aparecen los grandes cultores del Renacimiento, pero que tienen algo que dejamos atrás. Vamos a ver esta diapositiva en la que vamos a recordar cómo ha evolucionado el arte. Ahí tiene 3 imágenes. Están enumeradas para que pueda notar. En la Edad Media, el castillo medieval, miren, lo sólido, muros gruesos, pocas ventanas, pocas puertas, porque había que librarse del enemigo. Estaba en tierra de combate. Debajo, con el número 2, un monasterio. También estaba en el feudo. Feudo, economía cerrada, todo había que producirlo ahí, pero campo de batalla en cualquier momento. Por tanto, también el monasterio es prácticamente una fortaleza. ¿Qué cambió dentro de la Edad Media? Fíjense en la catedral gótica. Posterior al siglo XII, debe haber comenzado el movimiento más o menos en el siglo XIII hasta el XV, y fíjense cómo cambia la construcción. Ahora es más elevada, ahora muchas paredes se han convertido en cristalerías, en vitrales, que es el nombre que tiene, y todo es
una búsqueda de la altura como si fuera un acercamiento a Dios. Es decir, hay concepciones que han ido cambiando. Recuerde que en la Edad Media se produjo el advenimiento del cristianismo y esto también trajo como resultado cambios importantes. Usted debió haber descubierto la serie de invasiones que sufrió Europa, que dieron como resultado fin del mundo antiguo, inicio de la Edad Media y luego esa dramática invasión de los árabes a España, que duró aproximadamente 8 siglos, que los españoles combatieron en esa guerra de reconquista y que, por supuesto, los árabes fueron finalmente expulsados de España, los dominadores, pero dejaron un sedimento importante. Así que la química que hoy usted estudia es una parte de los descubrimientos de los árabes, el álgebra, porque fueron grandes matemáticos, grandes filósofos, y hasta los azulejos que utilizamos en los servicios sanitarios, en las cocinas, son creación de los árabes. Así que dejaron la cultura hispánica bien marcada. Algo cambió a partir de los siglos XV y XVI que trae como resultado un cambio también en el arte. En la diapositiva que le estoy mostrando, que seguramente que usted reconoce, la Gioconda de Da Vinci, es el mismo creador del Hombre de Vitruvio que le mostré en las diapositivas anteriores, con el estudio de las proporciones. Observe que es un canto al ser humano, a su físico. Observe en esta otra diapositiva el nacimiento de Venus, Sandro Botticelli, otro de los grandes nombres. Yo voy anotando los nombres porque usted va ampliando su cultura y si quiere puede investigar sobre estos grandes artistas. Fíjense que aparecen el desnudo, sobre todo el desnudo femenino, la belleza del cuerpo humano, sin cortapisas. Algo ha ido cambiando y ese algo que ha ido cambiando tiene relación con el ser humano. En esta otra manifestación artística, escultura, la piedad, lo estoy traduciendo al español, de Miguel Ángel Buonarroti, ¿verdad? La Virgen con el niño, pero fíjense, eso es piedra. Miren el trabajo del artista cincelando la piedra, miren las pleguerías de los mantos, es decir, obras de artistas extraordinarios. En la arquitectura, ya usted vio el castillo feudal, usted vio las catedrales góticas, miren ahora, ya el feudo no interesaba, todo se concentra nuevamente en la ciudad porque ahí está el comercio, ahí está el desarrollo de las primeras manufacturas y por tanto los poderosos ya no quieren vivir en castillos amurallados, van a vivir en palacios. Y mire, este palacio, el Palacio Farnese, construido por Miguel Ángel también, que lo otro que usted puede aprender de todos estos artistas, que todos eran poetas, todos eran pintores, todos eran arquitectos, eran estrategas militares, eran diseñadores, conocían de física, de matemáticas. Esa cultura del Renacimiento es la que el mundo de hoy exige de cada joven. Bien, entonces vemos ahí las ventanas en serie, fíjense, son 3 pisos y cada piso tiene una serie de ventanas, todas iguales en el piso, pero diferentes en el otro piso con los frontones diferentes. Bien, en fin, en la clase de hoy, ¿sobre qué vamos a estar sistematizando? Sobre los contenidos literarios que tienen que ver con el Renacimiento en España y en Inglaterra. Y fíjense los otros 2 subtítulos que les estoy mostrando en la diapositiva. El hombre en la novela moderna y la tragedia del amor en el teatro inglés. Así que estoy hablando de cumbres. La cumbre universal de la novelística, de la épica en prosa y la cumbre del teatro universal con el teatro inglés. Así que como siempre vamos a recordar, 1, obras básicas sobre las que usted debe estudiar, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ya esto usted lo conoce y por tanto yo nada más que estoy insistiendo, cada obra usted la trata como si fuera a ser la que iba a salir en la prueba. Así es que vamos a comenzar, como es habitual, por los objetivos. Saber
¿qué se espera de mí cuando yo haya sistematizado? Bueno, debo ser capaz de investigar pequeños temas bibliográficos y en este caso los aspectos significativos sobre el Renacimiento, sus figuras más representativas. Ya yo le fui adelantando algo, usted va a encontrar otras muchas. Definir el concepto de Renacimiento, exponer los datos biográficos de Cervantes, Shakespeare y Pablo Neruda. ¿Por qué Pablo Neruda? Porque el gran poeta del amor latinoamericano, chileno, porque él fue el creador de la versión de Romeo y Julieta que usted está leyendo en la escuela, que usted tiene en sus manos. Él, enamorado de este gran teatro, Pablo Neruda fue el gran poeta del amor, contemporáneo, vanguardista, pero enamorado de esta obra, creó una versión para estudiantes, es la que usted tiene en la mano y es por la que usted puede leer. Bien, tenemos ahí describir la estructura de las obras. Vamos a ver en esta segunda diapositiva que debemos distinguir las peculiaridades del lenguaje en cada una de estas obras, argumentar el aporte de Cervantes a la lengua española y a la literatura universal, reconocer la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo, emplear tilde diacrítica y ática y las mayúsculas y valorar los rasgos humanísticos que le confieren universalidad a estas obras. Después de haber revisado los objetivos, fíjese que usted no lo tiene que copiar, usted nada más que tiene que saber qué se espera de usted, un conocimiento amplio y profundo, por supuesto, que debe estudiar en la semana. Y como es natural, esta diapositiva aparece con los asteriscos y esta usted sí la debe copiar. Así que yo lo leo brevemente y le dejo un minutico la diapositiva para que usted la copie. Circunstancias que caracterizan la época. Datos más significativos sobre la vida y la obra de los autores, estructura de las obras, argumentos, personajes y sus características y los recursos empleados. Un minutico para que pueda copiar la diapositiva. Recuerde, si está acompañado de un familiar, pueden copiar a dos manos. Bueno, ahí usted tiene que ver que las circunstancias que caracterizan la época son las condiciones sociohistóricas que condicionan las obras, ese cambio del que habíamos hablado. Los datos significativos de la vida y la obra de los autores, las estructuras de las obras, los argumentos, y recuerde que para esto siempre le ofrecemos una bibliografía que vamos a ver después. Vamos a ver qué más debo tener en cuenta para el estudio de esto, cómo localizar estos contenidos. Mire, el libro de texto sigue siendo su herramienta fundamental. Además de eso, ahí le estoy dando hasta las páginas, tiene el cuaderno de ortografía, tiene en el cuaderno de ortografía ciertos capítulos que están marcados y tiene además el portal Cubeduca, que amplía estos contenidos de modo tal que usted puede ir haciendo su registro de sistematización, tener una libreta, ir tomando notas de cada uno de estos elementos, y ahí en esta diapositiva le puse incluso el camino que puede seguir. Esta diapositiva usted la tiene de la clase anterior, solo está completada con el camino ahora, así que no creo que necesitemos mucho más tiempo. Vamos entonces a continuar con otros elementos importantes que deben contribuir a esa preparación óptima que usted debe tener a partir de esta clase. En esta imagen que le estoy mostrando, este magnífico monumento a Don Quijote, a Sancho y a Cervantes, el autor y los grandes protagonistas de una de las obras que nos va a ocupar. Debo decirle que en Cuba también hay monumentos importantes a estas figuras.
Para prepararme bien en esta semana, fíjese en esta lámina que usted debe copiar del libro de texto de 10º grado en el capítulo 5. Yo voy leyendo y voy reseñando, no tengo que copiar el capítulo completo, lo que tengo es que ir buscando conceptos, a qué se llama Renacimiento, cuáles fueron las grandes hazañas realizadas durante esta etapa, durante este periodo, qué sucedió con las lenguas nacionales y la literatura. ¿Fue un movimiento renovador solamente para la literatura? Mira, aquí usted tiene que prestarle mucha atención a esto. Es evidente que en la literatura fue brillante para todos los países europeos, sobre todo para Italia y para España, que es uno de los que nos ocupa. Pero no fue solamente renovador para las letras. Busque a ver qué más fue renovado en este periodo. ¿Cuál fue la primera novela moderna? Le estamos dando una pista, caracterícela. Eso usted lo va a encontrar en el libro de texto y podrá ir trabajando en su registro de sistematización. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que continuamos. Para prepararme bien, ¿cómo fue concebida la novela? Ya estamos en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuál era el propósito de Cervantes? Fíjense, hay un propósito declarado y hay otro propósito oculto, con esa astucia de novelista, de gran artista que tiene. ¿Cómo concibe a sus personajes? ¿Cuál es la grandeza del lenguaje? ¿Y es una obra crítica o no? Fíjese, aquí vamos a, mientras usted copia, usted me va escuchando. Y fíjese hasta la astucia con la que empieza Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, rocín flaco, adarga antiguo y galgo corredor. Miren cómo empieza, ocultando información, pero dando información como para preocupar a alguien. ¿Usted oyó que se mencionaba a Don Quijote? Evidentemente no. Se habla de un hidalgo de los de lanza en astillero, rocín flaco, adarga antigua y galgo corredor. ¿Qué es un hidalgo? Un miembro de la nobleza inferior. Pero cuando pensamos en nobleza o aristocracia, pensamos en el lujo, en el boato, en la elegancia y en los refinamientos. Pero resulta que el siguiente fragmento dice: un poco más de vaca que carnero era su alimento ordinario, algunas veces un palomino, algunas veces un plato que él le llama duelos y quebranto, que es un plato a base de huevos revueltos. Y entonces resulta que me están diciendo que este hidalgo ni era tan rico ni tan opulento. Y luego viene con esa astucia de novelista a decirme que este hidalgo, los ratos que estaba ocioso, y ahí viene la aclaración, que eran los más del año, como que no dice nada. ¿De qué está acusando a la nobleza? De vagancia, de ser no productiva. Ese es uno de los problemas que tiene la época y que Cervantes va escondiendo en su obra. Y luego vienen esos pasajes con los que uno se divierte. Se dio a la lectura de novelas de caballería una mala literatura caballeresca que estaba en el gusto de la población en ese tiempo. Por supuesto, de los que sabían leer, que no eran todos. Y este hidalgo enloquece por la lectura de mala literatura caballeresca, de poco dormir, de poco comer, y le dio un pensamiento extraordinario. Pensó que era necesario revivir la caballería andante. ¿Cuál era el propósito de este personaje que todavía no se llama Don Quijote? Todavía es un hidalgo, que quieren decir que tenía por nombre Quijada o Quesada, esa astucia de novelista para estarlo diluyendo todo. Y luego pasó 8 días en arreglar unas armas viejas que habían sido de sus bisabuelos. Y luego otros 8 días pensando qué nombre le iba a poner en el caballo. Y finalmente en crear ese ideal que no le puede faltar al hombre, que es el ideal de una mujer, y crear a Dulcinea del Toboso. Así que cuando usted va leyendo esto, Cervantes
es el único novelista que crea un personaje delante de sus ojos leyendo usted la novela y crea así a Don Quijote de la Mancha. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Demuestre con pasajes cómo se pone de manifiesto el humanismo renacentista. Ahí tiene, usted tiene que ir a los capítulos. Evidentemente hay capítulos que usted debe releer, pero usted debe leer la obra completa. Yo lo invito porque la obra es extraordinaria, pero fíjese que el capítulo 4, con ese pasaje de Andresillo, no debe ser dejado de leer. Don Quijote en su primera salida sale solo. En el capítulo 7 es donde sale por primera vez con Sancho. ¿Quién era Sancho? El capítulo 8 me da la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver, antes de entrar en Romeo y Julieta, pues ya nos va quedando poco tiempo, pues recuerde que en el capítulo 64 de la segunda parte, cuando Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna y las bases del reto era que reconociera que Dulcinea no era la más hermosa mujer de la tierra, Cervantes pone en boca de su personaje estas palabras: derrotado, con una lanza puesta delante de los ojos, dice: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer de la tierra y yo el más desdichado caballero, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. ¿Cuál es la grandeza de este personaje? La defensa no solo de su dama, sino la defensa de la verdad. Esto usted lo tiene que buscar. Tiene que saber qué cosa es quijotismo. Quijotismo no es locura, porque si no, el Che, nuestro Che, no lo hubiera invocado en una de sus cartas de despedida. Dice que ya sentía bajo sus talones el costillar de Rocinante. ¿En qué medida el Che resolvió el problema del quijotismo? ¿Qué cosa es ser un Quijote? Ser un defensor de la verdad, de la justicia y todo lo demás. Con Romeo y Julieta vamos a encontrar algo más: la gran tragedia del amor. Esos personajes que mueren tan jóvenes, en la plenitud de la juventud y de la belleza, pero que fueron inmortalizados por el genio extraordinario de William Shakespeare, y que usted puede leer en esa versión de la que estábamos hablando de Neruda. Usted debe caracterizar la época isabelina, debe ver que la manifestación literaria más representativa en Inglaterra fue precisamente el teatro, el género dramático. ¿Cuáles son los puntos de contacto y de diferencia entre el género dramático y el épico? ¿Qué tienen de semejante y qué tienen de diferentes? Ambos usted puede hacer este estudio. Y por último, tenemos ahí qué características tiene este género, cuáles son sus principales formas. Recuerde que esta obra es una tragedia, y es una tragedia por algo, por ese final catastrófico que tienen los jóvenes amantes. Usted tiene que descubrir por qué, si estos jóvenes son hijos de familias iguales en abolengo, en rango y en todo lo demás, ¿por qué las familias están enemistadas? Bueno, cuando usted descubra la época, el advenimiento de la reina Isabel, el advenimiento del capitalismo en Inglaterra, se va a dar cuenta por qué rivalidades de carácter político impiden que dos jóvenes sean felices. Y lea pasajes de esta extraordinaria obra. Romeo se enamora de Julieta, salta a los muros altísimos que rodeaban la vivienda de la mansión de Julieta, y Julieta, sorprendida, le dice: ¿cómo llegaste aquí si te ven los parientes que están de guardia vigilante? ¿Y qué le dice Romeo? En alas del amor salté estos muros. Para el amor no hay obstáculo de piedra, y lo que puede amor, amor lo intenta. No pueden detenerme estos parientes. Esa fuerza del amor en la edad juvenil, que a veces es loco y que hay que tener comedimiento, pero está expresada en esta obra que seguramente usted ha disfrutado muchísimo. Bueno, ¿cuáles fueron las características del teatro inglés del Renacimiento? Mencione las circunstancias de la vida y la obra de Pablo Neruda que lo llevaron a esta bella obra, a hacer esta traducción, esta versión para estudiantes. Y usted podrá obtener un estudio profundo
de cada una de estas obras. Recuerde que debe fijarse en el lenguaje, en las estructuras lingüísticas que utiliza cada uno de los autores. Yo debo sugerirles el estudio y la investigación y no debo estarles dando información, pero realmente Cervantes fija la estructura del español contemporáneo. Contribuye a fijar, recuerda usted que nuestra lengua es una lengua romance, que proviene del latín y por tanto es una lengua que ha ido evolucionando constantemente. Entonces, ¿qué nos queda? Un estudio profundo, sistemático, una preparación óptima en cada uno de estos campos. Nos queda, además, estar en la casa aprovechando el tiempo para estudiar. Fíjese, la televisión va dando variado. Usted tiene que estudiar matemáticas, tiene que estudiar historia, tiene que estudiar biología, pero tiene que estudiar también estas asignaturas. Así que con esta última diapositiva, cómo está estructurada la obra, cuál es su argumento, el tema, cómo comienza y qué nos aporta, cuáles son los personajes de la obra, por qué Shakespeare es conocido como el creador de la tragedia moderna. Y ya con esta diapositiva, pues nos estamos despidiendo, porque el tiempo no da para más. Pudiéramos estar hablando de Quijote y de Shakespeare 3 horas, pero cuando usted lo lea, usted podrá conversar, porque eso es lo que le quedará como sedimento de su cultura. Así nos despedimos hasta una nueva clase.